Hablemos de ciencia con Fefo. Hola, gracias por seguirnos en Hablemos de Ciencia con Fefo. Estamos estrenando un programa nuevo, El Paper, en el que estaremos presentando varios artículos científicos publicados recientemente con descripciones realizadas por las personas que los escribieron. Tenemos dos propósitos con este programa. El primero es el mostrar qué es un artículo científico, a lo que normalmente en la comunidad científica llamamos los papers. Cómo se generan, por qué se escriben, dónde se publican, de qué sirven y más. El segundo propósito es dar un espacio a quienes escriben esos artículos para explicar sus papers, haciéndolo en términos generales y con un lenguaje accesible dentro de lo posible, y compartirlos con un público general, un público que está interesado en la ciencia y la cultura. En este primer episodio escucharemos a la doctora Maura Elizabeth Ramírez Quesada de la Universidad de Tokio, quien nos hablará sobre uno de sus artículos más recientes. Hola Maura, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿Sí? Aquí madrugando. Madrugando, sí, te hice madrugar, sí. Una disculpa, pero... No, está bien. No, sí, lo que pasa es que yo también me confundí, porque yo te dije a las 6 pensando que eran las 10 acá, pero yo estaba pensando en Hermosillo, no en Sí, a mí se me hace tan difícil recordar los nombres de las personas que conozco. Sí, me sé nada más el de las dos personas con las que trabajo, pero fuera de ellos... Menos mal. Sí, porque imagínate. Pero sus nombres son sencillos, ¿no? Sí. Koichi y Natsumi pero aún así al inicio sí me costaba aprenderme, los tenía que leer en los emails que me mandaban. ¿Perdón? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo pronuncian tu nombre? Pronuncian con L, Maula. Pero después me explicaron que es porque ellos no, cuando yo lo digo, ellos escuchan la L, no encuentran la diferencia entre L y R. Está como los norteños con la CH y la SH, ¿no? Sí, bueno, yo ya la detecto. ¿Tú ya la detectas? Sí, pero al principio podías. Al principio no. No, yo no podía. Yo decía, ¿de qué están bien locos? ¿De qué están hablando? Decía yo. Tu nombre completo y una pequeña reseña de dónde estudiaste. Yo sugeriría que desde la licenciatura, pero si quieres hablar de la primaria, no hay ningún problema. ¿Sale? Y obviamente, ay, pues estuve en la banda de guerra y me gané. Era la sargento de la escolta. Le gusta hablar de eso, ¿no? Está bien. Pues yo soy Maura Ramírez, originaria de Hermosillo, Sonora. Bueno, originaria de Nogales, Sonora, pero estudié y viví la mayor parte de mi vida en Hermosillo. Estudié mi licenciatura en física en la Universidad de Sonora y mi asesora de licenciatura y de maestría en esa universidad fue María Elena Tejeda Yomans. Y después de terminar mi maestría, yo apliqué a doctorados, PhDs fuera de México y al final pues me fui y hice mi doctorado en la Universidad de Durham, en el Instituto de Particle Physics Phenomenology, y pues allá estuve 4 años, 3 meses, en lo que terminé y pude subir mi tesis y hacer mi examen de doctorado. Y pues ahora estoy en la Universidad de Tokio como postdoc, trabajando para el grupo de fenomenología de esta institución tan famosa en Japón. Sí, pues ya. Excelente, Maura. Entonces, este programa es el paper y nos vas a platicar sobre un artículo científico que tú publicaste junto con una colaboración de colegas el año pasado, en el 2021.
Por cierto, hoy es aquí de donde te estoy entrevistando, es todavía 11 de febrero, día importante para toda la ciencia y en realidad para toda la sociedad, en donde se celebra, se festeja, se estimula la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Entonces, pues fue casualidad, en realidad, yo cuando te contacté, pues tú elegiste esta fecha, seguramente que por tus compromisos, pero pues a mí me dio mucho gusto que coincidiera. La entrevista no es en vivo, así que esto que estamos platicando saldrá en el futuro, pero está padre, al menos a mí me dio mucho gusto que hayas elegido este día para mi programa. Muchas gracias, Maura. Muy bien, gracias a ti por invitarme. Bien, entonces el paper, danos una descripción general primero del área de la física, una descripción panorámica del área de la física en la que el trabajo que publicaste en este paper es relevante. Pues cuando vi esta pregunta no estaba muy segura de a qué te referías exactamente con área de la física relevante. No estaba segura si te referías a el área de la física o los conocimientos de física que yo necesitaba como desarrollar y desenvolver en el paper, o en qué área de la física estoy atacando. Entonces me puse a pensar un poquito en las dos. La segunda es, básicamente queremos mejorar o queremos hacer como ¿cómo se dice improvement en español? ¿Una mejora? Sí, una mejora en la búsqueda de materia oscura, ¿no? Ayudar un poquito a los experimentos que ya existen y que están buscando las propiedades de esta partícula que todavía no sabemos siquiera si es una partícula, ¿no? Utilizando lo que son objetos compactos. En el caso de nuestro paper fue, pues, elegimos enanas blancas porque son estrellas más abundantes en el universo, de las más abundantes, y son más sencillas de detectar. Entonces, en este paper es lo que estamos intentando atacar principalmente, ¿no? Esta parte de la física más allá del modelo estándar que todavía no tenemos conocimiento. Entonces déjame te ayudo un poco más con la pregunta, porque esto que me estás respondiendo es un poquito más cercano a otra pregunta que te quiero hacer, que es la segunda, pero me ayuda a hacértela de esta manera. Entonces dinos un poquito así brevemente, pensando en alguien que no necesariamente sabe, ha escuchado pero no sabe qué es la materia oscura, ha escuchado pero no sabe bien qué es una enana blanca. O sea, un poquito más acerca así global de qué son estos problemas o qué son estos fenómenos. Cuando nosotros observamos el universo, nosotros observamos cómo se comportan las cosas en el universo, nos damos cuenta que hay algo que nos hace falta para poder describir al 100% y entender lo que nosotros estamos observando, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, el movimiento de las galaxias, el movimiento de las estrellas, cómo se comportan todas estas cosas que están fuera y que podemos observar con estos, pues nuestros telescopios de acá, nos damos cuenta que la manera en que nosotros describimos la física con lo que tenemos y con lo que podemos observar no encaja o no es exactamente, no falta mucho todavía para que nosotros podamos explicar. Falta mucha materia, faltan muchas cosas todavía que hay como un vacío, pues hay como algo que todavía no sabemos qué está pasando ahí. Entonces, eso es a lo que le llamamos materia oscura, lo que hace falta, o la materia que hace falta para que nosotros podamos hacer match con lo que observamos, ¿no? Que nuestros cálculos hagan match. Entonces, esa parte es la que nosotros como científicos estamos interesados en saber qué es. Si es una partícula, qué propiedades tiene, cómo interactúa con la materia normal, además de la interacción esta que afecta gravitacionalmente las Cuando cosas. Dices materia normal, te refieres a la que a todo lo que podemos ver, a todo lo que podemos entender y podemos ver, ¿no? Todo lo que brilla, vaya. Sí. Y cuando arriba materia oscura es a todo eso que pues no podemos o no sabemos qué es, ¿no? Que queremos saber qué es, queremos saber sus propiedades, queremos saber qué masa tiene, cómo interactúa con la materia normal, como ya dije antes. Pero que sí sabemos que hay algo. No sabemos que sabemos, pero tenemos certeza de que algo anda por ahí. Algo anda por ahí, no sabemos qué es. Y algo que yo aprendí mucho a decir cuando estuve en Durham y que hacíamos outreach
hacíamos este tipo de... Divulgación. Sí, era como... Cuando a veces los niños nos preguntan, ¿pero qué es? Pues no sabemos qué es. Ese es el punto. Sí. Es que nosotros asumimos que es partícula porque todo lo que podemos ver se describe con partículas, ¿no? Entonces, como físicos de partículas, uno asume que tiene que ser una partícula. Bueno, que podría ser. Pero realmente podría ser alguna cosa que no sabemos qué es, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos interesados en general, en todo lo que yo hago, además de este paper, es lo que estamos interesados en tratar, en intentar mejorar o intentar ver qué podemos sacar, ¿no? De qué información podemos tener. Uh-huh. ¿Y las enanas blancas cómo entran en el discurso? Esa es una gran pregunta, porque yo también tenía esa pregunta. Sí. Yo empecé esta colaboración porque yo escuchaba mucho de las neutron stars, las estrellas de neutrones, y estrellas de neutrones para detección de materia oscura, ¿no? Y así como se empezaron a hacer muy populares. Entonces yo no encontraba la relación entre estrellas y cómo nos pueden ayudar a encontrar, o sea, ¿qué tiene? Están hechos no sabía, pues no entendía. Entonces yo me acerqué a una postdoc, en ese momento ella estaba en Australia, y yo fui de visita a Australia, y ahí platicando con ella le dije, oye, ¿qué pedo? Le dije, ay, perdón, no sé si puedo decir qué pedo. Puedes decir lo que tú quieras. Okay. Sí. Dije, no entiendo por qué o sea, mi pregunta era muy genuina, ¿no? Porque realmente no sabía por qué. Y ya ella me explicó, pues, que en general una estrella compacta, estrella de neutrones o una white dwarf. Enana blanca, ¿puedes decir? Bueno, perdón, enana blanca, no sé, sí. Enana blanca, tienen este potencial de empezar tan fuerte que si hay materia oscura alrededor de ellas, si están en un ambiente donde la densidad de materia oscura es muy grande, entonces la materia oscura va a caer dentro de la enana blanca o de la estrella de neutrones y va a interactuar con la materia dentro de estas estrellas. Y a través de esa interacción, si la materia oscura pierde la energía suficiente cuando interactúa con alguna partícula que conforma esta estrella, va a quedar atrapada, ¿no? Entonces, en otras palabras, si la materia oscura cae dentro de la estrella y su velocidad se reduce a una velocidad menor que la velocidad de escape que necesita la materia oscura para escapar, entonces va a empezar a acumularse en el centro de estas estrellas, y esa acumulación puede generar algún cambio físico en la estrella, ¿no? Por ejemplo, puede aumentar su temperatura o puede hacerla que no sé, se vaya a supernova, ¿no? Entonces, esas cosas que generan la materia oscura dentro de la enana blanca o de la estrella de neutrones se puede utilizar, o la podemos nosotros observar y ver más o menos, o sea, este efecto se puede observar y podemos poner estos límites, ¿no? en las interacciones de materia oscura con materia normal, que la materia normal sería la que nosotros llamamos la que está conformando la estrella. Claro. La que sí conocemos de alguna manera. Sí. Bueno, y entonces, Maura, empiezas una colaboración, un trabajo científico con varias personas, uh-huh, que culmina en un artículo científico, el paper, uh-huh, que tiene por título Improved Treatment of Dark Matter Capture in White Dwarfs. Uh-huh. Que significa, voy a ver si aceptas esta traducción, una mejora en el tratamiento de la captura de materia oscura en enanas blancas. Uh-huh. Que fue publicado en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, uh-huh, que es uno de las revistas científicas en el área bastante reconocidas. Uh-huh. Bien, entonces ahora sí, ya creo que ya queda muy claro el panorama general de la temática científica que este paper, en el que el trabajo que publicas en este paper recae.
Y entonces, ahora sí te preguntaría si pudieras definir dentro de lo posible, yo sé que a veces no es posible, de manera concreta, la pregunta o la problemática que se intentó o se resolvió en este trabajo. Es que está un poco difícil porque es tantas cosas que tuvimos que hacer. Sí. Pero yo creo que la principal es si utilizando, porque al transcurso de la historia desde los 60 se han utilizado las estrellas, ¿no? Pero la pregunta principal es si utilizando enanas blancas, si usando estas estrellas, podemos hacer una mejora en los límites que ya están puestos por detección directa o por otro tipo de estrellas, como las estrellas de neutrones, y por qué sería, en qué caso sería la mejora y por qué sería la enana blanca una mejor opción, ¿no? Esa sería como una pregunta, la primera pregunta que nosotros nos hicimos al empezar el trabajo, ¿no? Está clarísimo, muy padre, está padre. ¿Qué más? Y bueno, ¿qué más? Digo, no necesita haber más, esa ya es una pregunta científica bastante interesante. Ahorita nos platicas el resultado, pero ¿qué más? ¿Qué más quieres agregar? Si es que hubiera algo más. Pues en el paper hicimos el tratamiento a dos tipos de targets, de blancos. De blancos. O sea, uno es interacción de la materia con protones o con el carbón, que es lo que de la materia oscura con el carbón. Con el carbón. Okay. Y la otra es directamente con electrones. O sea, okay. Entonces, lo que nosotros no entendíamos, al menos con enanas blancas, era qué tan buenos eran los bounds que se podían conseguir, los límites, que se podían conseguir al momento de hacer al momento de interactuar con los electrones. Entonces, esa fue otra pregunta, es qué tan buenos saldrían los límites si en lugar de considerar protones, neutrones y el carbón en general, ¿qué tanta mejora habría ahora en el caso del electrón, ¿no? En este tipo de trabajo? Entonces, esa también fue otra de las preguntas que hicimos, ¿no? Y considerando, por ejemplo, que en la estrella, en la enana blanca, como es tan densa y la materia oscura se vuelve o se hace relativista cerca del campo gravitacional de estas estrellas, ¿qué tanto podríamos nosotros mejorar el cálculo de la captura de materia oscura, el cálculo de la razón a la que se empieza a capturar, ¿no? Uh-huh. Incluyendo efectos relativistas en el cálculo. Todo ese tipo de cosas previamente no estaba hecho en otros, donde ya se había trabajado, por ejemplo, con enanas blancas, ¿no? Otros estudios. El trabajo ya ha sido muy simplista. Por ejemplo, también otros trabajos no habían incluido lo que es la estructura interna de la estrella, no habían incluido una ecuación de estado, no habían incluido cinemática relativista, pequeños detalles. Que hay que decir que normalmente así es, ¿verdad? Porque incluir estas cosas es bastante complicado y pues no es de que los otros lo hayan hecho mal o sin cuidado. Fueron primeros intentos, primeras aproximaciones y ustedes dijeron, pues vamos haciéndolas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Más a detalle, ¿no? Evidentemente que una enana blanca pues es un sistema muy diferente al de una de protones, de neutrones, densidades distintas, propiedades distintas, entonces ustedes tuvieron que entender muy bien cómo son estas enanas blancas, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. No, pues suena muy padre. De alguna manera, pues, ¿qué lograron? ¿Cuál es el aporte de este paper al campo, al campo de investigación, a la comunidad? Sí. Pues
Yo creo que la parte, hablando de la parte de resultados como tal, de los límites, nosotros nos dimos cuenta o encontramos que podemos utilizar enanas blancas y podemos mejorar los límites, pero solamente en el rango de masas de M y B, ¿no? Creo que está por debajo de los GBs, no recuerdo, sub-GB es el rango. Entonces, ahí es muchísimo mejor que los experimentos de detección directa de materia oscura. Los límites son mejores con las enanas. Son mejores en el sub-GB que los de detección directa. Ok, sí, eso es interesante. Salió inesperado, bastante. De hecho, si me hubieras preguntado, a mí me parecería difícil, pero mira, es muy interesante, ¿sí? Sí. En el GB, en el rango donde están los de detección directa, perdón si hablo en inglés a veces porque se me confunde. Sí, no, está bien, no te preocupes. Ahí sí, están como que en tensión, ¿no? No hay mucha mejora, pues. O sea, pero en la parte sub-GB, en esta región, salieron bastante... Los límites salieron mucho. Ok, buen resultado. Sí, y bueno, la parte ya más de supermasiva, ahí todavía falta un poquito de trabajo porque ahí ya no podemos asumir que la materia oscura se captura inmediatamente después de un... ¿Cuáles son más o menos los límites esperados para una enana blanca en términos de masa? ¿A qué le llamas una enana blanca supermasiva? Pues es que la más masiva es de 1.4 masas solares. Ok, muy bien. Pero realmente la masa no es lo más importante, porque puede ser una masa muy grande, pero si la de enana blanca brilla mucho, o sea, si su luminosidad es muy intensa o no es muy vieja, no vas a poder utilizar esa estrella para poner estos límites, ¿no? Necesitas que ya esté medio opaca. Necesitas que esté medio muerta, sí. Fría, ajá. Nosotros encontramos que era una de 10 a las 5 kelvins, fue como que la mejor en el core, ¿no? En el centro. No la temperatura efectiva. Para darnos una idea de esas magnitudes, de casualidad, ¿sabes cuál es el core temperature en el Sol? Ay, no me acuerdo. Porque en la superficie del Sol es como 10 a las 5, ¿no? Precisamente, en la superficie. Sí, pero en el centro del Sol no estoy segura cuánto. ¿Y Júpiter podría ser considerada una enana blanca? No, esa yo creo que es más considerada como una enana marrón. Ok. Esa es más fría. cercana a una enana, es muy fría. Ok. Sí. Y de hecho, si usas Júpiter, tendrías que utilizar, por ejemplo, en las enanas blancas nosotros utilizamos lo que es la luminosidad. Pero si utilizas Júpiter, ya no sería, no podrías utilizar el mismo efecto. Eso tendrías que ver qué cosa de Júpiter podrías utilizar para... Ajá. Por ejemplo, en el Sol creo que se utilizan el flujo de neutrinos, no se utiliza la luminosidad. Sería imposible utilizar el Sol. Claro. La velocidad del Sol para, ¿no? Entonces se usa el flujo de neutrinos en eso. Entonces, dependiendo del tipo de la estrella, vas a utilizar una cosita ahí diferente. Entonces, en el caso de la enana blanca es muy sencillo, porque pues es la luminosidad. Y aparte la estructura de la enana blanca es como de las más sencillas que hay. Es muy simple cómo está formado. Pero sí, el resultado en sí... hablando de los bounds, de los límites de la interacción de materia oscura, sí hubo una mejora en el caso de protón, materia oscura de protón, sí hubo una mejora en el sub-GeV. Y en el caso de los electrones, los límites fueron buenos en todo el rango. Ok. En todo el rango de masas. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. Ese resultado depende de la densidad de materia oscura en la región donde está la enana blanca, ¿no? O sea, nosotros utilizamos una enana blanca en un cúmulo de globular cluster, cúmulo de... ¿Un cúmulo globular? Globular. Un cúmulo globular, el M4, ¿no? Que es el que
bueno, nosotros encontramos que era como el un poquito más estudiado en cuanto a la densidad de materia oscura que se estima en ese cúmulo, en esa región. Ajá. Entonces, por ejemplo, una enana blanca local, la densidad de materia oscura local es muy pequeña, entonces ya no podemos utilizar la luminosidad para poner estos bounds. No tendríamos. Pero está bien, o sea, entiendo que lo manejes como un pero. Sin embargo, pues sabemos o esperamos regiones en el universo donde se conjunten estas dos cosas. No, sí. Tampoco es raro pensar, no estás buscando o no te estás restringiendo a escenarios así muy poco probables, ¿no? Sí, en realidad hay muchos cúmulos globulares donde se estima que la densidad de materia oscura es alta. Puede ser alta, entonces yo creo que, o sea, entiendo, a ti te gustaría que funcionara en todos lados y para todas las condiciones, pero digo, hay que ser ambiciosos, pero también, oye, ¿no? Sí, pues sí, ese es el pero, ¿no? El pero del trabajo, y es algo que se resalta mucho porque sí hubo gente que luego nos mandó email diciendo, no, pero la densidad de materia oscura y no sé qué, y bueno, pues, pero está claro en el paper que no estamos diciendo que es una verdad absoluta y que tenemos un gran resultado, estamos diciendo, tenemos este resultado que depende de la densidad de materia oscura, ¿no? Sí, bueno, pero está bien porque mira, esto que me acabas de platicar de alguna manera me da pie a la siguiente pregunta en términos de cuál es la relevancia que tú consideras a nivel personal. Esto es obviamente con cierta subjetividad de tus resultados en el campo y una de las cosas que sucede en la ciencia y prácticamente la razón principal por la que publicamos artículos científicos es porque queremos que sean criticados. Y casi siempre la primera reacción de la gente que está trabajando en los temas de interés, la primera reacción es decir que lo que tú hiciste está mal, es la forma, es como lo normal, ¿no? Claro que cuando te dicen que está mal, no nada más te dicen que está mal y ya, sino pues nadie les haría caso, sino que te dan argumentos de por qué consideran que lo que tú hiciste y entre más críticas, pues de hecho a uno le da gusto porque quiere decir que o sea, que les interesó lo que estás diciendo, ¿no? Que lo leyeron de verdad. Exactamente, entonces a lo mejor hay otras ramas del quehacer humano en donde no se acostumbra el ser tan de frente en la forma en que se critica el trabajo de las personas y pudieran pensar que esto es como algo negativo, pero cuando son críticas profesionales y de un verdadero interés en el trabajo, a uno le gusta recibir esos mensajes, porque también uno se pelea con esas personas en el mejor sentido de la palabra, que no sé si tenga un buen sentido, pero discute con estas personas porque así aprendemos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la relevancia según tú de este trabajo en tu campo? Pues yo creo que la primera relevancia es que ahora este formalismo mejorado ya se puede empezar a implementar en futuros trabajos, ¿no? Con gente que a lo mejor diga, no, yo quiero ahora hacer esto con enanas blancas, pero acá ya tiene esa disponible cómo proceder en caso de que le dé flojera y diga, bueno, pues voy a utilizar, no sé, este tipo de formalismo. Y la otra es lo mismo que tú dijiste, existe muchos lugares, o sea, muchas zonas en el universo donde se estima que la materia oscura podría ser, que exista una densidad muy alta en esas áreas. Entonces, supongamos que en el globular cluster, en el cúmulo globular que elegimos, a lo mejor y no hay materia oscura ahí, pero queda en el trabajo, queda confirmado, queda que podemos utilizar las enanas blancas para mejorar los límites, al menos en la región sub-GeV del rango de masas de materia oscura, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte importante y creo que eso también lo resultamos en el paper. No me acuerdo bien la frase exacta que nosotros usamos, pero es incluso si no existiera la materia oscura en este globular cluster, en este cúmulo globular, el formalismo queda claro que se puede utilizar
la enana blanca o enanas blancas pueden ser utilizadas para mejorar o para la detección de materia oscura, ¿no? O sea, en general. Entonces yo creo que esa es la parte principal, o sea, es lo que al menos a mí me queda, ¿no? Queda ahí la discusión abierta en ese sentido. Entonces, en lo personal creo que eso es lo que queda. Me gustaría que dijeras un poquito sobre por qué publicaron en esa revista. Entonces, a lo mejor algunos datos sobre la revista, no sé, que nos puedas platicar de eso. Creo yo que lo más importante que tuvimos en la discusión fue una revista que fuera relevante a lo que estamos haciendo, ¿no? En el sentido de que en este paper hubo mucha astrofísica, astropartículas, la parte de partículas no es tan relevante a la revista, pero decidimos ahí, primero que nada, por el tema que nos estamos tratando, que involucraba mucho la parte astro. Y pues ya después yo viendo que es un buen paper, tiene un impact factor de 5.86. Un buen journal. Es un buena, sí. Pero sí, la razón principal de por qué fue el tema, ¿no? Lo que se estaba tratando, y creemos todavía, porque otros trabajos que estamos haciendo los pensamos enviar ahí, pero son relevantes, ¿no? Y son los que van a llegar a la gente que nosotros queremos llegar a esas áreas, que son las eso es muy importante, ¿verdad? Yo hago esta pregunta en este programa del paper, Maura, porque yo recuerdo cuando yo era estudiante que escuchaba de los papers, pues yo en realidad no sabía qué eran, bien a bien. No entendía la distinción entre una publicación científica y algo que se publica en un periódico. Poco a poco me fui dando cuenta de las diferencias, o publicar un libro sobre algo que uno piensa, o publicar un libro de texto científico, pues tiene sus diferencias. Y también, conforme pasó el tiempo, pues cuando empecé a hacer investigación, que supongo te pasó algo similar, pues eran mis asesores, las personas más senior, las que decían dónde se iba a publicar. ¿Dónde se publicaba? Y así fui conociendo las revistas que la comunidad consideraba serias e importantes en la disciplina en la que cada uno pues, está desarrollándose, ¿no? Entonces me gusta hacer esta pregunta porque pues surgen estos temas. Tú misma acabas de decir, vimos que esta era una revista que estaba en el tema, o sea, que digamos, nuestro trabajo tenía mucha parte de astrofísica, ok, astro, cómo evolucionan las estrellas. Es una revista que utiliza a la gente que trabaja en estas áreas, tiene un factor de impacto importante que obviamente no significa que sea una excelente o una mala, pero te da una indicación, una idea, junto con otros factores. Y bueno, es por eso que pregunto esto, ¿no? Porque quiero que gente que nos está escuchando, que quizás no está relacionada con el mundillo nuestro de la ciencia, pues diga, ok, hay estas revistas curiosas, ¿no? Que tienen cierta forma de funcionar. Muy bien, pues ya terminamos y ya nada más quisiera pues darte la palabra por si quisieras hacer algunos comentarios finales. Pues no sé. Yo creo que el consejo que yo podría dar a estudiantes es no pensar o nunca decirte a ti mismo, no soy lo suficientemente bueno o buena para esto. Porque ese tipo de pensamiento te limita mucho. Yo viví mucho tiempo con ese, incluso estando en Durham, yo me atacaba mucho a mí en mi día a día, ¿no? De, es que ¿qué hago aquí, no? O sea, llegué aquí de pura suerte. Entonces, ese tipo de pensamiento, en algún momento tuve yo que empezar a ignorarlo, ¿no? Primero, es la primera parte. Y ya después ya me la empecé a creer. Digo, no es como que yo me crea la gran, pero una vez que tú ya dejas de pensar eso, ya
aunque no sepas nada, ya no te da miedo preguntar. Entonces yo creo que esa es la parte que yo creo que si yo hubiera entendido eso mucho antes, cuando yo estaba en mi maestría o en mi carrera incluso, muchas cosas hubieran sido diferentes. Uh-huh. Entonces, para mí eso ha sido como una enseñanza muy, muy grande, ¿no? En lo personal, el dejar de ser tan duros con uno mismo, porque todos no sabemos nada al inicio, o sea, es normal. Entonces yo siempre sentía que los demás sabían más que yo y que yo no sabía nada, pero en realidad me di cuenta que nadie sabíamos nada. Entonces, solamente que unos saben fingir más que otros. Entonces creo que ese es el consejo principal que yo daría para alguien que aspira, ¿no? El continuar en la academia como tal. Entonces, evitar ese tipo de pensamiento y simplemente trabajar en lo que quieres hacer. Otra cosa que podría agregar. Sí, adelante, por favor. Chihuahua, yo ya quería cortarte, pero... Otra cosa que puedo agregar es cuando uno está haciendo un paper, por más que parezca que ya se va a terminar, no se va a terminar. Es normal que uno dure meses atorado en la misma cosa. Es otra cosa que fui aprendiendo en el camino también. Hablando de paper, ¿no? Ahora. Sí, súper importante, qué padre. Sí. Que en mi experiencia yo me desesperaba mucho de que, es que ya no va a salir y no va a salir. Pero ya después me di cuenta, es normal. Ya no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta que salga. Sí, que no se desesperen. Salen. Y luego cuando salen como todos juntos. Excelente, sí. Excelente consejo. Para calmar la ansiedad, ¿verdad? Sí, porque la primera vez sí uno se pone muy ansioso. Uh-huh. Pero sí salen, es normal. Muy bien. Y no hablamos de ellos. No sé si quieras comentar algo sobre con quién trabajaste este paper. Brevemente, ¿quiénes son? Si te acuerdas sus nombres. Sí. Ay, ¿cómo no me acuerdo de sus nombres? Sigo trabajando con ellos, ¿tú crees? Los veo cada semana. Bueno, la principal, la que fue a la que yo le pregunté y la que fue la de la iniciativa y la que es más experta, bueno, que yo considero que es la más experta en el tema es Sandra Robles. Ella es peruana. Ella hizo su maestría en España, en el IFT. Conoce a, ¿cómo se llama? Ibarra, Alejandro Ibarra. Alejandro, sí. Ya lo conocí yo también en algún momento. Uh-huh. Y ahorita ella es postdoc en King's College y se va a Fermilab, de hecho, este año. 5 años agarró ya, muy bien. Uh-huh. Ella es la que inició y la que dirigió el proyecto, ¿no? En general. Y estuve yo como estudiante de doctorado con otro chico de Melbourne, él también como estudiante de doctorado, Michael Virgato se llama, él es estudiante, aún es estudiante de doctorado en la Universidad de Melbourne. Nicole Bell, que es profesor es profesor allá en la Universidad de Melbourne, y que fue como jefe directo de Sandra, ¿no? Y es la asesora de Michael. Y el otro que también es experto, pero él es más experto en la captura de materia oscura en el sol, es Giorgio Busoni. Él todo ese periodo estuvo en Planck Institute. No recuerdo en cuál de todos, cuál de los que hay en Alemania. En Heidelberg. Heidelberg, sí. Y él más que nada fue el que él es como más fue más como el matemático, ¿no? El que llevó las cosas ahí de todo el desarrollo matemático, y Sandra fue más la de la física en sí. Uh-huh. Entonces fue un equipo muy interesante porque todos aportábamos un poquito. Bueno, los dos estudiantes de doctorado éramos los esclavos, ¿no?
los que como debe de ser, como debe de ser. Los que hacíamos el desastre, ¿no? Con el código y con los cálculos, que nos equivocábamos y nos daban una paliza en las juntas. Yo les digo los expertos en las entrañas. Los expertos en las entrañas. A mí Sandra me dice, hola esclava, ¿cómo estás? Claro, hace bien. Y yo así de, bueno, ya no. Eso no, ya no te puede decir así. Casi no, pero sí todavía. Ella está en un rango más, ¿no? Yo voy empezando. Todavía dice esclava. Todavía me manda chanclazos. Está bien. Dice, lista para los chanclazos, me dice. No, ella va a ser una gran asesora. Algún día. Mala, en el sentido de que te empuja y te hace, buena. ¿No? Sí. Ajá, lo que te hace buena siendo mala. De hecho, yo creo que aprendí más de ella que de mis propios asesores de doctorado. Fíjate. Pero sí. Entonces, en ese sentido creo que fue un buen equipo porque era como un poquito de todos. Y los dos esclavos ahí, ¿no? Haciendo todo el desmadre en el cálculo de las cosas. Y pues Nicole era como la que unía, ¿no? Todo el rollo. A lo mejor si Sandra estaba mal, ella metía o decía. Pero casi siempre algo que he aprendido es que los que están en rangos más altos, los profesores, casi no se involucran mucho en el cálculo como tal o en el de los papers. Es otra cosa también que he aprendido. Entre más llegues en el rango assistant professor y no sé qué otros rangos hay, les es más difícil involucrarse, ¿no? Como al 100%. Pero sí, trabajo muy a gusto con ellos. Todavía tengo un par de colaboraciones que espero que salgan pronto. Muy bien. Se suponía que iban a salir inmediatamente porque es como una extensión a este paper, pero se ha alargado. Entonces, bueno, sí, pues esperemos que pronto salgan para que yo también continúes con esto. Pues muchas gracias. No, a ti, gracias.